En el principio general de los microscopios electrónicos, podemos decir que un microscopio electrónico es un instrumento que utiliza electrones en lugar de luz para observar objetos muy pequeños, mucho más allá del alcance de un microscopio óptico. Los electrones tienen una longitud de onda mucho menor a la luz visible, lo que permite obtener imágenes con un nivel de detalle muy alto, incluso a nivel de moléculas o estructuras celulares internas. Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos: microscopio electrónico de transmisión, con sus siglas MET, o el microscopio electrónico de barrio, que es MEP con B al final. Pero esto les hablaré más adelante. Pero en resumen, el microscopio electrónico es una herramienta esencial en biología, medicina y ciencias materiales para observar estructuras extremadamente pequeñas con una gran precisión. En este momento les explicaré cómo es el funcionamiento de un microscopio electrónico de transmisión, o por sus siglas TEM, o sea, TEM. El microscopio electrónico de transmisión funciona enviando un haz de electrones a través de una muestra muy delgada, casi transparente para los electrones. Primero, los electrones se generan en un cañón electrónico y se aceleran mediante un campo eléctrico. Luego, lentes electromagnéticos, en lugar de lentes de vidrio, enfocan el haz y lo dirigen hacia la muestra. Cuando los electrones atraviesan la muestra, algunos pasan directamente y otros son desviados o absorbidos, dependiendo de la densidad y composición del material. Esta interacción forma una imagen de contraste que se proyecta sobre una pantalla fluorescente o una cámara digital. El resultado es una imagen bidimensional con gran aumento y resolución, capaz de mostrar detalles internos de las células, virus o organelos y estructuras a nivel nanométrico. Aquí van unas ventajas y desventajas más específicas sobre el microscopio electrónico de transmisión. Ventajas: tiene altísima resolución, permite ver estructuras muy pequeñas, incluso virus y organelos. Otra ventaja es que ofrece grandes aumentos, hasta millones de veces. Y otra ventaja también podría ser que permite observar detalles internos de las células. Esto es muy beneficioso al momento de realizar estudios que tengan que ver con este tipo de cosas. Ya sus desventajas podrían ser que las muestras deben ser delgadas y estar muertas. El proceso de preparación es complejo y costoso. Solo se puede obtener imágenes en 2D y requiere un ambiente de vacío, por lo que se pueden observar seres vivos. Además de esto, podemos hablar también de las aplicaciones del microscopio electrónico de transmisión. Por ejemplo, en el ambiente de biología celular, tiene una utilidad, ya que puede servir para observar organelos como mitocondrias, núcleos o ribosomas. En el área de virología, puede servir para estudiar la forma y estructura de virus como el VIH o el coronavirus. En el área de investigación médica, puede servir para analizar tejidos y células anormales como las cancerosas. En la ciencia de materiales, para examinar la estructura interna de metales, polímeros o nanomateriales. Y en la microbiología, para observar bacterias y sus componentes internos con gran detalle. A continuación les hablaré del funcionamiento del microscopio electrónico de barrido, o sus siglas SEM. El microscopio electrónico de barrido funciona haciendo que un haz de electrones recorra la superficie de una muestra punto por punto. Cuando los electrones chocan con la muestra, provocan que ésta emita señales secundarias como electrones o rayos X, que son detectadas y transformadas en una imagen. Así, el microscopio electrónico de barrido permite ver la forma, textura y relieve de los objetos con gran detalle, generando imágenes tridimensionales de la superficie. Esto es muy usado para estudiar materiales, microorganismos y estructuras pequeñas en el área de microbiología o en algunas otras áreas. A continuación comentaré algunas ventajas y desventajas del microscopio electrónico de barrido. Algunas ventajas podrían ser la alta resolución y aumento.
lo que permite observar detalles muy pequeños de la superficie de los objetos. Otra ventaja son las imágenes tridimensionales, ya que muestra el relieve y la textura con gran realismo. Otra ventaja es el amplio rango de aumentos. Se puede pasar fácilmente de una vista general a un detalle muy fino. Y por último de las ventajas, una gran profundidad de campo. Muchas partes de la muestra se ven enfocadas al mismo tiempo. Entre sus desventajas también podemos mencionar que las muestras deben estar deshidratadas y recubiertas con metal, lo que impide observar seres vivos y esto dificulta el momento de realizar análisis. Otra ventaja es que el equipo es costoso y requiere mantenimiento especializado. Otra desventaja es que solo se puede observar la superficie, no el interior de las muestras. Y por último, entre las desventajas, podemos mencionar que necesita un ambiente de vacío, lo que limita el tiempo de materiales que se pueden analizar. Además de esto, quiero comentar acerca de ejemplos de aplicaciones del microscopio electrónico de barrido en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de biología y medicina se puede utilizar este tipo de microscopio para observar la superficie de células, tejidos o insectos. En la ciencia de materiales para estudiar fracturas, metales, cerámicas o plásticos. En el área forense, este microscopio se puede utilizar para analizar residuos, huellas o materiales microscópicos en investigaciones. En el área industrial electrónica, para examinar microchips y circuitos con precisión. Y en la área de geología, para estudiar la estructura de rocas, minerales y fósiles. A continuación hablaré sobre el funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión de barrido. El microscopio electrónico de transmisión de barrido, o por sus siglas STEM, que son sus siglas en inglés que significan Scanning Transmission Electron Microscope, combina las características del microscopio electrónico de transición y del microscopio electrónico de barrido. Su funcionamiento es el siguiente. Un haz fino de electrones se hace pasar a través de una muestra muy delgada, igual que en el microscopio de electrones de transmisión. Pero en lugar de iluminar toda la muestra al mismo tiempo, el haz va barriendo punto por punto como en el microscopio electrónico de barrido. A medida de que los electrones atraviesan cada punto, detectores especiales registran la intensidad y el tipo de electrones transmitidos o dispersados. Con esta información, el microscopio forma una imagen de alta resolución que permite mostrar tanto como la estructura interna como la composición química del material. En resumen, el microscopio electrónico de transmisión de barridos permite obtener imágenes detalladas y mapas de elementos con una resolución incluso mayor que la del microscopio electrónico de transmisión tradicional. A continuación hablaré acerca de las ventajas y desventajas de este tipo de microscopio, además de ejemplos de sus aplicaciones en diferentes áreas de la vida o industrias. Entre las ventajas más importantes del microscopio electrónico de transmisión de barrido podemos hablar de las siguientes. Su altísima resolución. Puede observar átomos individuales y estructuras a nivel nanométrico. Tiene un análisis químico preciso, lo que permite identificar los elementos presentes en una muestra mediante detectores especiales. Tiene imágenes detalladas, lo que combina ventajas del microscopio electrónico de transmisión, que puede ver el interior, y el microscopio electrónico de barrido, que hace un barrido punto por punto. Y por último, de las ventajas, podemos mencionar el gran control del enfoque, ya que ofrece imágenes más estables y con mejor contraste que zonas específicas. También podemos hablar de las desventajas que tiene este tipo de microscopio, ya que necesita muestras muy delgadas. Igual que en el microscopio electrónico de transmisión, las muestras deben prepararse en capas ultra finas. Otra desventaja es que el equipo es costoso y complejo, ya que requiere un alto mantenimiento y un personal especializado para utilizarlo. También se necesita un ambiente de vacío, y esto es una desventaja, ya que no se pueden observar muestras vivas ni materiales sensibles al vacío. Y por último, el tiempo de preparación largo. El proceso previo de preparación puede ser delicado y lento. A continuación también hablaré sobre algunos ejemplos de aplicaciones para el uso de este tipo de microscopios. En la nanotecnología se puede utilizar para estudiar nanopartículas y nanotubos con precisión atómica.
En la ciencia de materiales se puede utilizar para analizar metales, aleaciones y semiconductores y sus defectos. En la biología estructural para observar proteínas, virus y organelos celulares en detalle. En la investigación química se puede utilizar para obtener mapas de distribución de elementos en una muestra y en ingeniería electrónica para examinar microchips y dispositivos electrónicos a escala atómica. En resumen, este tipo de microscopios es uno de los microscopios más importantes y más potentes que existen, ya que es ideal para investigaciones que requieren observar la estructura y composición de materiales a nivel atómico. Las partes del microscopio electrónico son bastantes y depende también del tipo, del modelo que se esté utilizando. Pero en general, las partes más importantes de un microscopio electrónico son la fuente de electrones o cañón electrónico. Es el corazón del microscopio y produce el haz de electrones que se usará para iluminar la muestra. Puede ser un filamento de tungsteno o una fuente de emisión de campo. Otro de los elementos o partes del microscopio electrónico es los lentes electromagnéticos, que cumplen la función de los lentes ópticos, pero usan campos magnéticos en lugar de vidrio y se encargan de enfocar y dirigir el haz de electrones hacia la muestra. Otro de los componentes importantes de un microscopio electrónico son los condensadores, ya que son un conjunto de lentes que concentran un haz de electrones en un punto fino sobre la muestra y lo que permiten es que se pueda ajustar su intensidad y tamaño. Otro elemento importante es la cámara o portamuestras. Es el lugar donde se coloca la muestra que se va a observar. En el microscopio hay vacío para que los electrones no choquen con el aire. Otro elemento importante de este microscopio es el sistema vacío. El microscopio trabaja en condiciones de vacío para permitir que los electrones viajen sin obstáculos desde la fuente hacia la muestra. Otro de los elementos son los detectores, ya que captan los electrones transmitidos o reflejados y los transforman en señales eléctricas, que luego se convierten en imágenes. Y por último, entre las partes del microscopio electrónico más importantes se puede encontrar la pantalla o sistema de visualización, que es donde se proyecta o se muestra la imagen final obtenida. Hoy en día suele ser una pantalla digital conectada a una computadora. En resumen, el microscopio electrónico funciona gracias a un haz de electrones controlado por campos magnéticos que viaja en vacío y atraviesa o recorre la muestra y forma una imagen muy detallada en la pantalla.